En los antiguos bosques donde la astucia y la inocencia se enfrentan, se teje la historia del lobo y las 7 cabritillas, un relato de los hermanos Grimm que ha cautivado generaciones. Con un trasfondo de engaño, peligro y astucia maternal, esta fábula nos recuerda la importancia de la prudencia y el amor protector. Acompáñanos en esta narración, donde el miedo se convierte en valentía y la justicia encuentra su propio camino. Capítulo 1. Un hogar en el bosque. El bosque despertaba con la tibieza del sol filtrándose entre las copas de los árboles. Un viento ligero serpenteaba entre los troncos centenarios, arrastrando consigo el aroma de la hierba húmeda y las flores silvestres. Aquel rincón del mundo, apartado del bullicio de los hombres, resguardaba un pequeño hogar escondido entre rocas musgosas y arbustos espesos. Allí, entre sombras danzantes y claros de luz, vivía una cabra con sus 7 pequeños cabritillos. La madre cabra era una criatura noble y bondadosa, con un pelaje blanco como la nieve que resplandecía cuando el sol lo besaba. Sus ojos, oscuros y profundos, contenían la dulzura infinita de quien conoce el amor sin medida, el amor que solo una madre puede brindar. Había construido su hogar en un rincón seguro del bosque, donde los árboles ofrecían refugio y los manantiales cercanos susurraban canciones de frescura y vida. Los 7 cabritillos, aún pequeños y llenos de energía, revoloteaban alrededor de su madre como hojitas llevadas por el viento. Eran criaturas juguetonas, traviesas y curiosas, con patitas ágiles que apenas tocaban el suelo al correr. Cada uno tenía su propio carácter. El mayor, prudente y observador, siempre cuidaba de los más pequeños. El segundo, valiente y aventurero, soñaba con explorar los rincones más oscuros del bosque. El tercero, risueño y despreocupado, hallaba alegría en todo lo que hacía. Así, cada uno tenía su esencia, pero todos compartían una misma mirada de ternura y un mismo corazón rebosante de amor por su madre. La cabaña en la que vivían era humilde, pero cálida. Sus paredes de madera, tejidas con ramas y barro, ofrecían protección contra la lluvia y el viento. Dentro, un fuego danzaba en la chimenea de piedra, iluminando con su fulgor anaranjado los pequeños rincones del hogar. Sobre la mesa, siempre había un poco de leche fresca en cuencos de barro, y en el aire flotaba el aroma de las hierbas que la madre cabra recolectaba en el bosque. Todo era paz y armonía en aquel hogar escondido, un santuario donde la inocencia y la felicidad reinaban sin temor. Pero el bosque, a pesar de su belleza y su calma aparente, albergaba peligros ocultos entre sus sombras. Allá, más allá de los claros soleados y los senderos de flores, acechaba una presencia oscura. Un lobo, de pelaje gris y ojos brillantes como brasas, merodeaba en los rincones más sombríos del bosque. Nadie sabía con certeza de dónde había venido, pero se decía que su hambre no conocía límites y que su astucia superaba incluso a la más sabia de las criaturas del bosque. La madre cabra, conocedora de los secretos del bosque, sentía en su corazón el peso de la preocupación. Sabía que debía proteger a sus pequeños de aquel depredador implacable. Y aunque su hogar era fuerte y su amor inquebrantable, la prudencia dictaba que debían estar siempre atentos. En ese momento aún no lo sabían, pero una sombra se cernía sobre ellos, y pronto, su pacífica existencia sería puesta a prueba. Los cabritillos, ajenos a la amenaza que acechaba en la espesura, continuaban con sus juegos despreocupados. Corrían entre los muebles, saltaban sobre las alfombras de paja y reían con la alegría pura de la infancia. La madre cabra los observaba con ternura, grabando en su corazón cada risa, cada salto, cada instante de aquella felicidad efímera, sin saber que muy pronto, la inocencia se vería sacudida por el engaño y el peligro. Aquel día, la vida transcurría con calma, y la cabaña de madera se erguía firme en su rincón del bosque. Pero más allá de los arbustos, entre la espesura oscura, unos ojos brillaban con avidez, y un plan comenzaba a tomar forma en la mente de un lobo hambriento. Capítulo 2. La advertencia materna. El sol ascendía con lentitud en el cielo, tiñendo el bosque de tonos dorados y naranjas. Entre las hojas de los árboles, los rayos luminosos se filtraban como finos hilos de oro, dibujando sombras danzantes sobre el suelo cubierto de musgo. La brisa matutina traía consigo el aroma de la tierra húmeda y el canto de los pájaros que despertaban con el nuevo día. Dentro de la cabaña, el calor del hogar abrazaba a los pequeños cabritillos, que se desperezaban con la despreocupación de quienes aún desconocen el miedo. La madre cabra se encontraba en el centro de la habitación, con la mirada serena pero firme, observando a sus hijos con una mezcla de ternura y preocupación. Aquella mañana no era como las demás.
Sentía en lo más profundo de su instinto que algo oscuro acechaba en los límites del bosque, más allá de donde la vista alcanzaba. La inquietud pesaba en su pecho como una sombra invisible, y su corazón le decía que debía advertir a sus pequeños antes de partir. «Mis amados hijos», dijo con voz dulce, pero cargada de una firmeza inusual, «hoy debo salir a buscar alimento para nuestra despensa. El bosque es vasto, y el camino es largo, pero no tardaré en volver». Los cabritillos, que correteaban por la cabaña, se detuvieron al oír las palabras de su madre. El mayor, siempre atento a cada palabra, inclinó la cabeza con interés. El más pequeño, aún adormilado, se frotó los ojitos con las patitas. Todos la rodearon, curiosos por la advertencia que se avecinaba. La madre se inclinó hacia ellos y continuó con una expresión seria. «Pero antes de marcharme, debéis escucharme con mucha atención. No es un juego, ni una historia para divertirnos. Es algo que debéis recordar y obedecer sin dudar». Los cabritillos se miraron entre sí. Era extraño ver a su madre tan solemne. Una sensación de inquietud comenzó a crecer en sus pequeños corazones. «En el bosque», prosiguió la madre, «hay un lobo. No es como los demás animales que habitan estos parajes. Es astuto, fuerte y cruel. No siente piedad y haría cualquier cosa para engañarlos». Los cabritillos sintieron un escalofrío recorrerles la espalda. Hasta ese momento, el mundo había sido un lugar seguro, lleno de juegos y risas. Pero ahora, su madre les hablaba de un peligro real, algo que acechaba más allá de las paredes de su hogar. «Ese lobo», continuó la madre, «es capaz de disfrazar su voz, de imitar sonidos, de fingir ser quien no es. Él tratará de engañarlos, de hacerlos creer que soy yo quien llama a la puerta. Pero ustedes, mis pequeños, deben ser listos». Los cabritillos se miraron con los ojos muy abiertos. Sus patitas temblaban un poco, pero no querían parecer cobardes. «Mamá, ¿cómo sabremos que eres tú?», preguntó el mayor, siempre prudente. La madre sonrió con ternura y acarició su cabeza. «Mi voz es dulce, cálida como el sol de la mañana. Pero la del lobo es ronca, áspera como las ramas secas del bosque. Si alguien llama a la puerta con una voz que no reconocen, no la abran». Los cabritillos asintieron, pero la madre no había terminado. «Y hay algo más», dijo con seriedad. «Miren mis patas». Los pequeños observaron sus delicadas patitas blancas, limpias y suaves. «El lobo tiene patas oscuras, gruesas y torpes. Si llega a engañarlos con su voz, pídanle que muestre sus patas antes de abrir. Si no son blancas como las mías, sabrán que es él y no deben abrir la puerta, pase lo que pase». El silencio se apoderó de la cabaña por un instante. «Pero mamá», interrumpió el más pequeño, con la vocecita temblorosa, «¿y si nos atrapa?». La madre cabra se inclinó y lo abrazó con suavidad, cubriéndolo con su calor. «Eso no pasará, pequeño mío», susurró, «porque ustedes son listos y sabrán cuidarse. Pero recuerden esto, no importa lo que oigan, no importa lo que el lobo diga o haga, no le abran la puerta». Los cabritillos asintieron con determinación. Sus pequeños corazones latían con fuerza, pero la confianza en su madre era más grande que el miedo. La cabra se puso de pie y, tras besarlos uno a uno en la frente, se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, volvió a mirarlos. «Los amo con todo mi corazón. No lo olviden». Los cabritillos se agruparon en la entrada, viéndola alejarse. Su figura blanca desapareció entre los árboles, y el sonido de sus pasos se fue perdiendo en la lejanía. Dentro de la cabaña, los pequeños se quedaron en silencio, escuchando el crujido del viento entre las ramas. El hogar, que siempre había parecido un refugio invulnerable, ahora se sentía más frágil. El bosque era vasto, y su madre tardaría en volver. Afuera, en la espesura, dos ojos brillaban en la sombra. Una sonrisa se curvaba en la oscuridad. El lobo había escuchado cada palabra. Capítulo 3. Acecho en la espesura. El bosque era un inmenso tapiz de sombras y luces, un laberinto de árboles centenarios cuyas ramas se entrelazaban como dedos huesudos que ocultaban secretos. La brisa susurraba entre las hojas, trayendo consigo ecos de historias antiguas y rumores de bestias que merodeaban entre la maleza. Para los habitantes de la espesura, aquel día parecía igual a cualquier otro. Pero para un astuto y hambriento lobo, era un día de oportunidades. Desde hacía tiempo, el lobo observaba a la madre cabra y a sus pequeños.
Los había visto crecer, jugar entre la hierba húmeda y reír con la despreocupación de quienes nunca han conocido el peligro. Escondido entre los arbustos, su mirada fiera se deslizaba por la cabaña de madera como una sombra hambrienta. Sus fauces se entreabrían levemente, dejando entrever unos colmillos largos y afilados como puñales. Pequeñas criaturas ingenuas, susurró para sí, con una sonrisa torcida. Hoy conocerán el verdadero rostro del bosque. El lobo no era como otros de su especie. No era solo la fuerza de sus patas o la fiereza de su mordida lo que lo hacía temido, sino su astucia. Sabía que la caza no siempre se lograba con garras y dientes, sino con la mente. Y él era maestro en el arte del engaño. Esa mañana había esperado pacientemente, oculto entre los matorrales, viendo cómo la madre cabra salía de la cabaña. Sabía que los pequeños quedaban solos. Sabía que el momento de actuar había llegado. Con pasos silenciosos como sombras deslizándose sobre el musgo, avanzó hacia la casa. Sus garras apenas rozaban el suelo mientras se movía con la gracia de un cazador experimentado. El aroma de la madera vieja se mezclaba con el leve perfume de la leche y el heno dentro de la cabaña. Se detuvo frente a la puerta, ladeando la cabeza con una sonrisa maliciosa. Conocía las reglas del juego. Sabía que no bastaba con irrumpir. Debía ganarse su confianza, disfrazar su naturaleza depredadora tras un velo de dulzura fingida. Inspiró hondo y, con toda la dulzura que su áspera voz le permitió, llamó con suavidad. «Hijos míos, abran la puerta. He regresado antes de lo previsto». Dentro de la cabaña, los cabritillos estaban reunidos cerca del hogar, acurrucados en el calor de la chimenea. Habían estado contando historias para distraerse, pero al oír la voz en la puerta, se incorporaron de inmediato. El mayor de los hermanos, siempre cauteloso, frunció el ceño. Algo no estaba bien. Esa voz, susurró, con un escalofrío recorriéndole la espalda. No es la de mamá. Los demás cabritillos se miraron entre sí con temor. La voz en efecto sonaba parecida, pero tenía un matiz áspero, como el viento frío de la montaña. No podemos abrir, dijo el segundo hermano, acercándose a la puerta con valentía. Mamá nos advirtió sobre el lobo. Desde el otro lado de la puerta, el lobo escuchó el murmullo de los pequeños. Su sonrisa se desvaneció por un momento, reemplazada por un destello de irritación. «Abran, pequeños míos», insistió, modulando su voz con el mayor esfuerzo. «Soy vuestra madre. He vuelto temprano porque olvidé algo muy importante». Pero el tercer cabritillo, que era el más travieso y curioso, se puso de puntillas y dijo con voz firme. «Si eres nuestra madre, enséñanos tu pata». El lobo apretó los dientes. La maldita cabra había sido precavida, demasiado precavida. «Mis pequeños, ¿acaso no me reconocen?», intentó nuevamente, suavizando su tono. «Venid, abrid la puerta». Pero los cabritillos no cedieron. «Nuestra madre tiene patas blancas como la nieve», exclamó el más pequeño. «Tú no eres ella». La astucia del lobo se enfrentaba a la sagacidad de los pequeños. No podía forzar la puerta, al menos no aún. Necesitaba una nueva estrategia. «Muy bien», murmuró para sí, alejándose con pasos sigilosos. «Jugaré a su juego». No podía permitir que su plan fracasara tan pronto. Si las cabritillas no confiaban en su voz, debía engañarlas de otro modo. Y él sabía exactamente cómo hacerlo. Con sigilo, se adentró más en el bosque, recorriendo el sendero que lo llevaba hasta la casa de la anciana molinera. La cabaña de la vieja mujer se alzaba junto a un riachuelo, con su rueda de molino girando incansable en el agua. El lobo esperó en la sombra, observando desde lejos. Cuando estuvo seguro de que la molinera no lo veía, se acercó a los sacos de harina amontonados junto a la entrada. Sus patas gruesas y oscuras contrastaban con el blanco níveo del polvo que cubría el suelo. Sonrió de lado, relamiéndose los labios. «Blancas como la nieve», musitó, antes de sumergir sus patas en la harina. El polvo blanco cubrió sus garras y pelaje, ocultando su verdadera naturaleza. Satisfecho, retrocedió y observó el resultado. Sus patas parecían ahora las de una cabra, limpias y claras como el invierno. Con una risotada, emprendió el regreso a la cabaña. Dentro del hogar, los cabritillos seguían reunidos cerca de la chimenea. Aunque habían rechazado al impostor, el miedo se había instalado en sus corazones.
El bosque afuera parecía más oscuro, más hostil. De repente, el llamado volvió a escucharse. «Hijos míos», dijo la voz, más dulce esta vez, más convincente. «He regresado, abrid la puerta». Los cabritillos se estremecieron. La voz era parecida, pero el mayor no se dejó engañar tan fácilmente. «Enséñanos tu pata», ordenó con firmeza. Desde el otro lado de la puerta, el lobo levantó su pata ahora blanqueada por la harina y la colocó sobre el umbral. Los cabritillos se acercaron con cautela y la miraron. Efectivamente, parecía blanca como la de su madre. «Debe ser ella», susurró uno de los más pequeños, dudoso. «No sé, algo no me parece correcto», respondió el mayor. Pero la añoranza por su madre, el deseo de verla de nuevo y el miedo a estar solos fueron más fuertes. Dudaron. Y en esa duda, el peligro se infiltró en su hogar. El cerrojo crujió suavemente. La puerta comenzó a abrirse. Y el lobo sonrió. Capítulo 4. La entrada del lobo. La puerta se abrió con un crujido lento, como si la misma madera se resistiera a permitir el paso de la sombra que aguardaba afuera. Durante un instante que pareció eterno, los cabritillos contuvieron la respiración. Miraban con ojos grandes y redondos la pata blanca que aún se apoyaba sobre el umbral. «¿Mamá?», preguntó el más pequeño, con voz temblorosa. Desde el otro lado, el lobo sonrió en las sombras. «Sí, hijitos míos», respondió con una dulzura forzada. «Vuestra madre ha vuelto. Abrid la puerta, pequeños». El mayor de los cabritillos aún dudaba. Algo en aquella voz le seguía resultando extraño. Pero cuando miró a sus hermanos, vio en sus rostros la esperanza, la necesidad de creer que su madre había regresado. Y ese anhelo era más fuerte que la sospecha. Con manos temblorosas, los cabritillos retiraron el cerrojo de hierro. La puerta se entreabrió. Un par de ojos dorados brillaron entre las sombras. Y entonces, sin previo aviso, el lobo empujó con fuerza. El golpe hizo que la puerta se abriera de par en par, rechinando contra las bisagras. La casa, que hasta ese momento había sido un refugio seguro, se llenó de repente con la presencia amenazante de la bestia. El lobo se alzó imponente en el umbral, su oscura silueta contrastando con la tenue luz del interior. Los cabritillos sintieron un escalofrío recorrer sus cuerpos. «No es nuestra madre», gritó el mayor, dando un paso atrás. El lobo, con su hocico curvado en una mueca burlona, cerró la puerta con un golpe seco detrás de él. «Demasiado tarde, pequeños». Los cabritillos chillaron y corrieron en todas direcciones. El pánico se apoderó de ellos, como hojas arrastradas por un viento furioso. Sabían que el lobo era rápido, que sus patas eran ágiles y que su hambre era insaciable. Pero también sabían que su madre les había enseñado a esconderse bien. El lobo avanzó lentamente, disfrutando del miedo que había sembrado. «¿Dónde estáis, pequeños?», dijo en tono burlón. «No tengáis miedo, solo quiero jugar un poco». Los cabritillos se habían ocultado en distintos rincones de la casa. Uno se metió bajo la mesa, encogido entre las patas de madera. Otro corrió hasta el horno y se escondió dentro, temblando entre las cenizas frías. El tercero se deslizó detrás de la gran cortina de lino, esperando que el tejido grueso lo protegiera. Dos más se apresuraron a meterse dentro de un enorme armario, cerrando las puertas con cuidado. Otro, demasiado asustado para pensar, corrió hasta la cama y se escondió bajo las mantas. El más pequeño, en su desesperación, vio el gran reloj de péndulo en la esquina de la habitación. Con el corazón latiéndole en la garganta, abrió la pequeña puerta del reloj y se metió dentro, encogiendo su cuerpecito hasta quedar casi invisible en la penumbra. El lobo aspiró el aire con deleite. «Huelo miedo», murmuró. Y el miedo siempre delata. Con movimientos calculados, comenzó a inspeccionar la habitación. Primero se acercó a la mesa. El cabritillo que estaba allí se esforzó por no hacer ruido, conteniendo el aliento con todas sus fuerzas. Pero su pequeño cuerpo temblaba, y sin querer, movió una de las sillas. El sonido fue suficiente. El lobo se lanzó con rapidez, hundiendo sus garras en la madera mientras sus fauces se abrían. El cabritillo gritó, pero en un instante, fue atrapado. «¡Uno!», exclamó el lobo con satisfacción, devorándolo de un solo bocado. Después, giró la cabeza con lentitud, olfateando el aire.
El siguiente fue el que se ocultaba tras la cortina. Un simple movimiento de la tela lo delató, y el lobo arrancó la cortina de un solo zarpazo. «No, por favor», suplicó el pequeño. Pero la súplica no sirvió de nada. El lobo se relamió los labios y, con un solo mordisco, se lo tragó. 2. Luego fue hasta el armario. Se detuvo frente a las puertas cerradas y dejó escapar una carcajada grave. ¿De verdad creéis que podéis esconderos de mí? Con un empujón brutal, hizo saltar las puertas del armario. Los dos cabritillos dentro intentaron escapar, pero el lobo fue más rápido. Uno cayó en sus garras y el otro apenas tuvo tiempo de chillar antes de ser engullido. 4. El lobo se relamió. Su vientre comenzaba a sentirse lleno, pero su avidez no tenía fin. Se giró y miró la cama. La manta temblaba levemente. Con una sonrisa torcida, el lobo dio un paso adelante y, con un solo movimiento, arrancó la manta. El cabritillo escondido ahí gritó y trató de correr, pero el lobo lo atrapó de un mordisco. 5. Solo quedaban 2. Olfateó el aire una vez más y su mirada se posó en el horno. Se acercó con lentitud y empujó la pesada puerta de hierro. Allí, acurrucado entre las cenizas, estaba otro cabritillo. Sus ojitos reflejaban puro terror. El lobo no perdió tiempo. Con un solo salto, lo atrapó entre sus fauces y lo engulló. 6. El lobo se relamió una vez más, paseando la mirada por la cabaña. Murmuró. ¿No eran 7? Buscó entre los muebles, movió los jarrones, revisó debajo de la alfombra. Pero no encontraba al último cabritillo. Por un momento, frunció el ceño. ¿Dónde demonios está? Se detuvo frente al gran reloj de péndulo. Había algo extraño en él. El lobo ladeó la cabeza y se acercó lentamente. Colocó su garra sobre la pequeña puerta de madera y empujó. Pero el cabritillo más pequeño, que había visto todo desde su escondite, se quedó completamente quieto. No respiró. No se movió. Esperó. El lobo gruñó. Olfateó, pero el olor a madera y polvo disimulaba el rastro del pequeño. TSK. Tal vez conté mal, masculló. Después de un momento, se encogió de hombros. Va, no importa. Estoy lleno. Bostezó satisfecho y se estiró, sintiendo su vientre pesado por la comida. Con paso lento, se dirigió a la puerta, la abrió y salió al bosque. Dentro del reloj, el cabritillo más pequeño apenas podía creerlo. Se había salvado. Pero el horror aún no había terminado. Porque ahora, solo, debía esperar el regreso de su madre. Y cuando ella volviera, su furia no tendría límites. Capítulo 5. El regreso de la madre y el llanto del pequeño. El silencio reinaba en la cabaña. Un silencio opresivo, roto apenas por el débil tic-tac del reloj de péndulo. Cada movimiento de su aguja era un lamento contenido, un testigo mudo de la tragedia. Dentro de su escondite, el más pequeño de los cabritillos temblaba, acurrucado en la estrecha oscuridad. Sus ojos, grandes y húmedos, miraban la diminuta rendija de luz que se filtraba a través de la puerta de madera. Cada sombra que danzaba en la habitación lo hacía encogerse más, temiendo que el lobo no se hubiera marchado del todo. Su cuerpecito vibraba con el miedo. Su corazón golpeaba su pecho como un tambor desesperado. Pero, con el pasar de los minutos, la casa quedó en una quietud sepulcral. El lobo se había ido. Solo entonces, el pequeño se atrevió a moverse. Empujó la puerta del reloj con suavidad, dejando que se abriera con un leve chirrido. Sus patitas tocaron el suelo con cautela, y por un instante, no se atrevió a alzar la mirada. No quería ver. No quería enfrentar lo que el lobo había hecho. Pero el hedor a miedo y angustia impregnaba el aire, y cuando finalmente levantó los ojos, lo vio todo. Las sillas volcadas. La cortina desgarrada. La puerta del armario abierta de par en par, como una boca muda que gritaba en el vacío. Y la manta en el suelo, la misma manta bajo la cual se había escondido uno de sus hermanos. Pero no había rastro de ellos. El pequeño recorrió la cabaña, pisando con cuidado las tablas del suelo, como si temiera que cada crujido pudiera traer de vuelta al lobo. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Sus hermanos se habían ido. El miedo inicial dio paso a un nudo en la garganta. El cabritillo sollozó, primero en voz baja, después en pequeños jadeos entrecortados.
Su pecho subía y bajaba con el esfuerzo de contener el llanto, pero no pudo más. El dolor se derramó en lágrimas gruesas. «Mamá», susurró. «Mamá, vuelve». Sus patitas apenas podían sostenerlo. Se dejó caer sobre el suelo de madera, su cuerpecito temblando con cada sollozo. No sabía cuánto tiempo pasó así. Pudo haber sido un instante o una eternidad, pero el mundo se le antojaba ahora demasiado grande, demasiado cruel. Y entonces, un sonido. Un ruido familiar, reconfortante. Un tintineo de campanitas y el suave crujir de la hierba siendo pisada. El cabritillo alzó la cabeza de golpe, su corazoncito latiendo con fuerza renovada. Era ella. El sonido se hizo más claro, más cercano. Era el dulce repiqueteo de los cascabeles de su madre, el eco de sus pezuñas acercándose con prisa. El pequeño corrió hacia la puerta con todas sus fuerzas. Y cuando ésta se abrió, vio la silueta de su madre, erguida contra la luz del sol de la tarde. «Mamá», gritó el cabritillo, lanzándose a sus brazos. La cabra madre lo recibió con un estremecimiento. No era normal que uno de sus pequeños la recibiera así, con la voz quebrada y el cuerpo tembloroso. Algo no estaba bien. El pequeño sollozó contra su pecho, aferrándose a su lana con desesperación. El lobo vino. Los ojos de la cabra madre se abrieron de par en par. Su corazón se encogió en su pecho. El pequeño cabritillo alzó la mirada, con los ojos enrojecidos. «Mamá, el lobo se los llevó». La madre no necesitó más palabras. Sus ojos recorrieron el interior de la cabaña y su cuerpo se tensó. El desorden, los muebles rotos, la ausencia de risas infantiles, todo confirmaba la tragedia. Un rugido de furia le nació en el pecho. «¿Dónde está?», preguntó con voz grave. El pequeño cabritillo se estremeció. Nunca había escuchado a su madre hablar así. Ella, siempre dulce, siempre cálida, tenía ahora un brillo feroz en la mirada. «Se fue al bosque», susurró el pequeño. «Se los llevó a todos». La cabra madre apretó los dientes. Las lágrimas se arremolinaron en sus ojos, pero no se permitió llorar. No ahora. Porque el lobo podía haber creído que había ganado. Podía haber pensado que había vencido. Pero aún quedaba un cabritillo. Aún quedaba una madre. Y una madre, cuando le arrebatan lo que más ama, es capaz de enfrentarse a cualquier bestia. Con la mirada oscurecida por la ira, la cabra madre se enderezó. «Escúchame bien, hijo», dijo con una voz que era un juramento. «Vamos a traerlos de vuelta». El pequeño cabritillo la miró con los ojos llenos de esperanza. La madre acarició su mejilla con ternura, pero su voz seguía siendo firme como el acero. «Ese lobo no se saldrá con la suya». Y sin más palabras, tomó a su pequeño de la pezuña y juntos cruzaron la puerta. El bosque los esperaba. Y en su corazón, la cabra madre llevaba un único pensamiento. El lobo pagaría por lo que había hecho. Capítulo 6. El sendero del bosque y la huella del lobo. El bosque se alzaba frente a ellos, un mar de sombras y murmullos. Entre los árboles, el viento susurraba secretos inconfesables, como si la tierra misma supiera lo que había sucedido y guardara en su seno la terrible verdad. La cabra madre tomó la pezuña de su hijo con firmeza. Sus ojos, antes llenos de dulzura y ternura, ardían ahora con una determinación implacable. No era solo una madre. Era una guerrera. «Hijo, escucha bien», susurró mientras avanzaban. «No temas, pero tampoco bajes la guardia». El pequeño cabritillo tragó saliva y asintió. Su madre nunca hablaba así. Era la primera vez que la veía de esa manera, fuerte, indomable, como si el bosque mismo tuviera que apartarse a su paso. El camino se cerraba a su alrededor con ramas retorcidas y hojas que susurraban al paso del viento. Cada paso era un eco de advertencia, cada sombra parecía alargarse, como si el bosque contuviera la respiración ante lo que estaba por suceder. De pronto, la madre se detuvo en seco. El pequeño cabritillo miró a su alrededor con el corazón latiendo desbocado. «¿Qué pasa, mamá?». La cabra madre no respondió de inmediato. Bajó la cabeza y olfateó el aire. Sí. Ahí estaba. Un olor agrio y pesado, una mezcla de piel mojada y aliento podrido. El rastro del lobo. Las hojas estaban removidas, la tierra tenía marcas profundas y dispersas, y más allá, en el fango aún húmedo por el rocío,
quedaban las huellas inconfundibles de unas garras enormes. El cabritillo sintió que el miedo le subía por la espalda como un escalofrío. «Mamá. SHHH». La madre levantó la cabeza y miró hacia adelante. El camino continuaba serpenteando entre los árboles, pero la dirección era clara. El lobo había pasado por allí. Y si seguían su rastro, tarde o temprano lo encontrarían. Un relámpago de ira cruzó los ojos de la madre. «Nos acercamos», dijo en voz baja. «Vamos a recuperar a tus hermanos». El pequeño cabritillo la miró con admiración y temor. Él aún temblaba, pero su madre no. Ella no tenía miedo. Ella era un vendaval contenido. La cabra madre avanzó sin vacilar. Sus pasos eran ligeros pero firmes, su respiración pausada, sus sentidos agudos como los de un depredador. Porque ahora no era una presa. Era la cazadora. Y no pararía hasta encontrar a sus pequeños. Mientras caminaban, el bosque parecía oscurecerse a su alrededor. Las ramas crujían con un sonido extraño, y de vez en cuando, los arbustos temblaban como si ocultaran miradas invisibles. Los ojos del cabritillo se movían de un lado a otro con nerviosismo. «Mamá, ¿y si el lobo nos ve primero?» La cabra madre no dejó de caminar. «No lo hará», respondió con voz firme. «Pero si lo hace, tendrá que enfrentarse a mí». El pequeño la miró con asombro. Nunca había pensado en su madre como alguien capaz de desafiar al lobo. Para él, ella era la ternura, la calidez, el amor incondicional. Pero ahora entendía algo que nunca antes había visto. El amor de una madre no solo era ternura. También era furia. También era fuego. También era el filo de una tormenta. Y el lobo, por más grande y cruel que fuera, no estaba preparado para lo que venía. Entonces, en la distancia, se oyó un sonido. El cabritillo se estremeció y se aferró con más fuerza a la pezuña de su madre. El sonido era gutural, profundo, un gruñido que vibraba en el aire como una advertencia. Y luego, algo más. Un sonido que le erizó la piel. Un gemido. Un lamento débil, quebrado. El pequeño contuvo la respiración. «Mamá», susurró. Es uno de mis hermanos». La cabra madre no respondió, pero su cuerpo se tensó. Su corazón latía como un tambor de guerra. Sí. El lobo estaba cerca. Y con él, sus pequeños. Sin dudar, la cabra madre tomó aire y dio un paso adelante. El bosque se estremeció a su alrededor. La caza había comenzado. Capítulo 7. En las fauces de la bestia. El viento arrastraba su lamento entre las ramas, un murmullo inquietante que parecía susurrar advertencias en una lengua ancestral. La cabra madre y su pequeño avanzaban con paso cauteloso, siguiendo el rastro inconfundible del lobo. Cada huella en la tierra era un eco de su crimen, una sombra del horror que había sembrado en su hogar. Pero la madre no titubeó. No podía permitirse el miedo. El bosque era un laberinto de sombras vivas. Árboles de troncos retorcidos alzaban sus ramas como brazos de gigantes dormidos, y el suelo, cubierto de hojas secas, crujía bajo sus pezuñas con un sonido apagado. La bruma comenzaba a espesarse, envolviendo todo en un velo de incertidumbre. De pronto, la cabra madre levantó la cabeza y afiló los oídos. Allí estaba. Un gemido, débil y lastimero, como el susurro de una voz conocida entre el ulular del viento. El pequeño cabritillo también lo escuchó y se aferró a su madre con más fuerza. «Mamá, es mi hermano». El corazón de la madre latió con furia contenida. Sin dudar, aceleró el paso. El sendero los llevó hasta una pequeña hondonada cubierta de matorrales espinosos. El olor del lobo impregnaba el aire, denso y rancio, como una advertencia que les hacía erizar el pelaje. La cabra madre observó el terreno con ojos afilados, buscando la fuente de aquel lamento. Y entonces lo vio. Un pequeño cabritillo, su hijo, yacía atrapado entre las raíces de un viejo árbol caído. Sus patas temblaban, su pelaje estaba enmarañado y sus ojos reflejaban un terror indecible. Había lágrimas secas en su rostro y su respiración era errática, como si cada bocanada de aire le costara un esfuerzo titánico. «Mamá», sollozó el cabritillo atrapado al verla. «Creí que nunca vendrías». La madre corrió hacia él sin dudar, pero antes de llegar, un sonido heló su sangre. El crujido de una rama. Un gruñido bajo, gutural. La presencia de la bestia.
Apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando, desde las sombras, surgió el lobo. Su figura era imponente, más grande de lo que recordaba, con un pelaje oscuro y descuidado que se agitaba con el viento. Sus ojos amarillos brillaban con un fulgor malévolo, y su hocico, aún manchado con los restos de su última comida, se torció en una sonrisa perversa. Vaya, vaya, ronroneó la bestia, lamiéndose los colmillos. Mira lo que ha traído el viento hasta mi guarida. El pequeño cabritillo, paralizado de terror, se encogió contra las raíces. La cabra madre, en cambio, se irguió con toda su estatura. Devuélveme a mis hijos, exigió con voz de piedra. El lobo inclinó la cabeza, fingiendo confusión. ¿Tus hijos? Oh, qué lástima. Ya estaban en mi estómago cuando llegaste. El cabritillo ahogado en las raíces gimió de horror. Pero la madre no se dejó engañar. Mientes, espetó, con un brillo feroz en los ojos. Mientes porque temes. El lobo abrió mucho los ojos, sorprendido por aquella valentía. Luego, su expresión se transformó en una carcajada ronca, un sonido que resonó en el bosque como el retumbar de un trueno. ¿Temer? Se burló, mostrando sus dientes afilados. Yo soy el lobo. Yo soy el cazador. Dio un paso hacia ella, confiado, dominando la escena con su oscura presencia. ¿Y qué eres tú? Susurró con veneno en la voz. Solo una simple cabra. La madre no retrocedió. Sus patas se clavaron en la tierra como raíces de un árbol inmortal. Su corazón, aunque herido, era un volcán contenido. Soy madre. El lobo frunció el ceño, desconcertado por la seguridad de su voz. La cabra madre no esperó más. Con una velocidad que la bestia no esperaba, se lanzó sobre él con una furia desatada. No tenía garras ni colmillos afilados como los suyos, pero tenía algo más fuerte que la carne y los huesos, la voluntad indomable de proteger a su sangre. Embistió con toda su fuerza, golpeándolo en el pecho y haciéndolo trastabillar. El lobo gruñó sorprendido, tratando de afianzarse, pero la cabra no le dio tregua. Sus cuernos, pequeños pero firmes, se hundieron en el pelaje del monstruo. El lobo rugió, tambaleándose hacia atrás. El pequeño cabritillo, aún atrapado en las raíces, miraba con asombro. «Mamá». La cabra madre giró la cabeza apenas un instante. «¡Corre!». El pequeño no lo dudó. Con un esfuerzo sobrehumano, se retorció y se deslizó fuera del enredo de raíces. Pero el lobo, furioso por el ataque, reaccionó con un rugido. Se alzó sobre sus patas traseras y, con un zarpazo, golpeó a la madre con brutalidad. Ella salió despedida hacia un lado, cayendo sobre la tierra con un gemido de dolor. El cabritillo gritó. El lobo jadeaba, sus ojos ardiendo con una mezcla de rabia y placer. «Eres necia», bufó. «¿De verdad creíste que podías contra mí?». La cabra madre, con dificultad, se incorporó. Le dolía todo el cuerpo, pero no importaba. El dolor no era nada comparado con la furia que la impulsaba. Se levantó una vez más. El lobo gruñó. «¡Qué fastidio! Supongo que tendré que terminar el trabajo». El cabritillo tembló de miedo. La bestia flexionó las patas. Se preparaba para el golpe final. Pero entonces, algo sucedió. Un estruendo. Un sonido profundo y grave. El lobo giró la cabeza. La cabra madre lo vio primero. En la cima de la colina, entre los árboles oscuros, se alzaba la imponente figura de un granjero. En sus manos, el filo de su hacha resplandecía con la luz de la luna. El lobo sintió un escalofrío recorrerle el lomo. No. El granjero bajó un paso. El lobo retrocedió. La cabra madre sonrió con satisfacción. «Ahora, eres tú quien teme». El lobo la miró con odio, pero también con algo más. Por primera vez, miedo. Y sin decir nada más, giró sobre sus patas y huyó, perdiéndose en la oscuridad. El cabritillo corrió hacia su madre y se abrazó a ella con lágrimas en los ojos. «Mamá, lo lograste». Ella, exhausta pero victoriosa, lo envolvió en su abrazo. «No ha terminado», susurró, mirando hacia la dirección en la que el lobo había desaparecido. «Vamos por tus hermanos». La caza continuaba. Capítulo 8. En la guarida del monstruo. La noche extendía su manto sobre el bosque, un tapiz de sombras que ocultaba secretos y alimentaba temores.
La cabra madre, con el pequeño cabritillo aferrado a su costado, avanzaba con la determinación de quien no teme a la oscuridad, porque sabe que su amor es una luz más poderosa que cualquier sombra. Detrás de ellos, el granjero los seguía con paso firme. Su hacha pendía de su mano como una sentencia aún no dictada. Su mirada era la de un hombre que conocía el peligro y no dudaba en enfrentarlo. El rastro del lobo serpenteaba entre los árboles como la estela de un veneno derramado sobre la tierra. Marcas de garras en la corteza, huellas profundas en el suelo húmedo, mechones de pelo oscuro atrapados en las ramas bajas. Todo indicaba una sola dirección: la cueva. El refugio del monstruo. La cabra madre sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Desde que el mundo era mundo, los lobos se escondían en sus guaridas después de saciar su hambre, arrastrando consigo los despojos de su cacería. Pero esta vez, la presa no estaba muerta. Sus hijos aún podían estar con vida, atrapados en el vientre de la bestia, en el umbral entre la esperanza y la desesperación. «Mamá», susurró el cabritillo. «¿Y si ya es demasiado tarde?» La cabra madre se inclinó y le acarició la cabeza con ternura. «Mientras yo respire, nunca será tarde». El pequeño asintió, aferrándose a esa promesa como un náufrago a un madero en la tempestad. El granjero se detuvo un momento y observó el cielo. «El lobo no tardará en darse cuenta de que lo seguimos», murmuró. «Debemos movernos rápido». La cabra madre asintió y reanudó la marcha. Cada paso los acercaba más a la boca de la cueva. Y a su interior desconocido. La entrada era un abismo negro entre las rocas, un resquicio en la montaña que respiraba el hedor de la muerte. De su interior emanaba un aire denso, caliente, cargado del aroma metálico de la sangre y del rancio tufo de la bestia. El cabritillo se encogió contra su madre. «Tengo miedo». «El miedo es solo un muro», susurró la cabra. «Y vamos a atravesarlo juntos». Inspiró hondo y cruzó el umbral. El granjero fue el último en entrar, sujetando el hacha con fuerza. Dentro, la oscuridad era un ser vivo. Se retorcía, susurraba, se pegaba a la piel como un manto de pesadillas. Pero la cabra madre no se dejó intimidar. Sus ojos, acostumbrados a la luz del día, se esforzaron por descifrar las sombras. Y entonces los vio. Acurrucados en un rincón de la cueva, temblorosos y cubiertos de polvo, 6 pares de ojos reflejaron la escasa luz de la luna que se filtraba desde la entrada. Los cabritillos. Vivos. El corazón de la madre explotó en júbilo y alivio. «Hijos míos», sollozó, corriendo hacia ellos. Los pequeños se lanzaron en sus brazos, llorando, aferrándose a su madre con desesperación, como si temieran que se desvaneciera en la nada. «Mamá. Nos atrapó, nos iba a devorar. Pero estamos vivos. Estamos vivos». El granjero los observó con una sonrisa leve, pero no relajó su postura. «No bajen la guardia», advirtió. «Él aún está cerca». Y tenía razón. Un gruñido retumbó en la profundidad de la cueva. Largo. Bajo. Un sonido que erizó el pelaje de todos. Los cabritillos se encogieron, buscando refugio en el cuerpo de su madre. Desde la oscuridad, 2 ojos dorados se abrieron, centelleando como brasas encendidas. El lobo emergió de las tinieblas. No estaba solo. Detrás de él, su sombra se multiplicaba en la figura de 2 lobos más pequeños pero igual de letales. Sus ojos eran hambre pura. Sus fauces chorreaban saliva. El granjero frunció el ceño. Vino con su manada. La cabra madre se colocó delante de sus hijos, lista para luchar hasta el final. El lobo principal avanzó un paso y mostró los colmillos. «Fuiste audaz al venir hasta aquí, cabra», bufó. «Pero cometiste un error». Se relamió el hocico con lentitud. «Ahora, toda tu familia será mi festín». La cueva se llenó con el sonido de su risa gutural. Pero la cabra madre no tembló. «No esta vez. Tú fuiste quien cometió un error, lobo». El lobo frunció el ceño. «Ah, ¿sí? ¿Cuál?» La madre fijó su mirada en él. Y sonrió. «Dejarme con vida». Antes de que la bestia pudiera reaccionar, el granjero alzó su hacha y la dejó caer con un grito feroz. El filo rebanó el aire con un silbido mortal. El lobo principal saltó a un lado justo a tiempo, pero la hoja del arma alcanzó a uno de sus compañeros, cortándole el hombro. El aullido de dolor llenó la cueva.
El lobo herido cayó al suelo, revolcándose, mientras el tercero retrocedía con una expresión de alarma. El granjero no dudó. Levantó el hacha de nuevo. ¡Corran! Rugió. La cabra madre no lo dudó. Agarró a sus hijos y los empujó hacia la salida. El lobo, furioso, intentó detenerlos, pero la madre le dio una última embestida con toda la fuerza de su cuerpo. El impacto lo lanzó contra la pared de roca. Los cabritillos salieron corriendo, uno tras otro, hasta que la luz de la luna los envolvió de nuevo. El granjero fue el último en salir, con el hacha en alto, cubierto de la sangre de su enemigo. La madre se giró justo a tiempo para ver al lobo en la entrada de la cueva, jadeante, furioso, pero derrotado. El granjero le lanzó una última mirada. «Si vuelves a acercarte a esta familia», dijo con voz grave, «acabaré lo que empecé». El lobo, con el hocico torcido en una mueca de odio, soltó un gruñido y desapareció en la oscuridad. La noche los envolvió de nuevo. Pero esta vez, ya no era un enemigo. Era un refugio. Los cabritillos se abrazaron a su madre, llorando de felicidad. Ella los cubrió con su ternura. Habían ganado. Habían sobrevivido. Pero aún no era el final. Porque un corazón de madre nunca descansa. Y aún había una última lección que enseñar. Capítulo 9. La lección del coraje. La mañana siguiente, el sol ascendía perezosamente, dispersando la niebla que se cernía sobre el bosque. Las hojas doradas y rojas de los árboles caían al suelo como el polvo del tiempo, mientras que el viento suave susurraba secretos entre las ramas. La cabra madre caminaba con paso firme, sus hijos a su lado, con el granjero siguiéndolos a una distancia respetuosa, observando a cada momento si el peligro acechaba. El corazón de la cabra madre, aún palpitante por la batalla de la noche anterior, se mantenía tranquilo. El miedo que había sentido al principio de su travesía había quedado atrás, reemplazado por una calma decidida. Había salvado a sus hijos, sí, pero aún había algo más que debía enseñarles. El camino se alargaba, serpenteando entre los árboles, como si el bosque quisiera probarlos, retenerlos en su misterio. Pero no había nada que pudiera detener la determinación de la cabra madre. «Hijos, hay algo que aún no he dicho», comenzó ella, su voz llena de la seriedad que solo una madre sabia puede ofrecer. Los cabritillos la miraron, sus ojos llenos de curiosidad. «¿Qué, mamá?», preguntó uno de ellos, el que más se había aferrado a su madre esa noche. «Hoy, les voy a enseñar lo más importante que un ser vivo puede aprender en este mundo. El coraje no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él». Los cabritillos la miraron en silencio. El granjero, que hasta ese momento había mantenido un paso atrás, escuchó atentamente. La cabra madre era sabia, como lo era la naturaleza misma que los rodeaba. «Verán», continuó ella, con la mirada fija en el horizonte. «El miedo es una fuerza que todos sentimos. Es una sombra que se extiende, que quiere envolver nuestros corazones y nublar nuestras mentes. Es natural temer lo desconocido, temer lo que podría lastimarnos». Los cabritillos asintieron, sabían lo que era el miedo. Habían sentido ese escalofrío en su piel cuando el lobo acechaba, cuando pensaron que nunca verían la luz del día de nuevo. «Pero», prosiguió la cabra madre, «el verdadero coraje no está en ignorar el miedo. No se trata de no sentirlo. El verdadero coraje es levantarse y seguir adelante, aun cuando sientes que el miedo te consume. Es dar ese paso, ese movimiento, incluso cuando todo en ti grita que te detengas». Los pequeños cabritillos parecían reflexionar sobre sus palabras. Ellos sabían lo que había sucedido la noche anterior. Sabían que su madre había enfrentado al lobo, no sin temor, sino con una valentía profunda y clara. Pero ahora comprendían que no era solo una lucha por sobrevivir, sino una lección que ella les estaba dando. La cabra madre detuvo su marcha y se agachó para mirar a sus hijos directamente a los ojos. «Recuerden siempre esto, mis pequeños», dijo con suavidad. «La vida no será siempre fácil. Habrá momentos en los que el miedo será tan grande como un monstruo en la oscuridad. Habrá horas en las que sientan que están solos, que no pueden más, que el mundo entero está en su contra». Los cabritillos temblaron ligeramente al escucharla, pero la cabra madre continuó. «Pero en esos momentos, el coraje será lo que los mantendrá en pie. El coraje es lo que les permitirá ver más allá del miedo, lo que les ayudará a encontrar el camino incluso cuando la luz parezca desvanecerse». El granjero,
que había estado escuchando en silencio, se acercó finalmente, su rostro serio pero lleno de admiración. Ella tiene razón, dijo con voz grave. El coraje no es algo que se te da sin más, es algo que se aprende, que se cultiva en los momentos más oscuros. Cuando el lobo está en tu puerta y el miedo te amenaza, es ahí cuando el coraje se forja. La cabra madre asintió, sonriendo a su modo. Sabía que las palabras del granjero eran sabias, pero aún quedaba algo más que quería enseñarles. Así como ustedes enfrentaron el miedo de la noche pasada, también enfrentarán otros miedos en sus vidas, continuó. Habrá tiempos en los que tendrán que proteger lo que aman, defender su hogar, sus amigos y su libertad. Pero recuerden siempre, mis pequeños, que el miedo solo tiene poder sobre ustedes si lo dejan. Si se permiten ser prisioneros de él, perderán lo más valioso que tienen, la capacidad de actuar. El cabritillo que había estado más callado, el más joven, levantó la cabeza y dijo: Pero mamá, ¿y si no sabemos qué hacer? ¿Y si el miedo es tan grande que no podemos movernos? La cabra madre lo miró con ternura, viendo en sus ojos la pureza de la duda, la fragilidad de la infancia. El miedo puede hacerte dudar, hijo mío. Pero el coraje no se trata de no dudar, sino de tomar acción aunque no tengas todas las respuestas. A veces, el primer paso es el más difícil. Pero cuando lo das, te das cuenta de que ya no estás solo. Que hay fuerza en ti, una fuerza que no sabías que tenías. Los cabritillos asintieron, comprendiendo que el camino hacia el coraje era largo y arduo, pero que valía la pena recorrerlo. Y con la cabra madre liderando, siempre les quedaría el consuelo de que la oscuridad no es eterna, y que siempre hay una luz en la distancia, tan tenue como pueda parecer. De repente, el sonido de las hojas crujir a sus pies hizo que todos se detuvieran. Un pequeño viento soplaba entre los árboles, como si el bosque les estuviera dando su aprobación. Un rayo de sol apareció por encima de las copas de los árboles, iluminando el camino que se extendía ante ellos. La cabra madre los miró, su rostro lleno de orgullo. Ahora, sigamos adelante. El mundo nos espera. Y juntos, madre e hijos, comenzaron a caminar nuevamente, con más fuerza, con más unidad, con un coraje renovado en sus corazones. El granjero los siguió, siempre vigilante, con el hacha en su mano, pero también con una nueva comprensión de lo que significaba realmente proteger a los más débiles, enseñarles a ser fuertes. Capítulo 10. La llegada del lobo. El sol se ocultaba tras el horizonte, dejando un manto de tonos cálidos sobre el cielo que lentamente se oscurecía. La tranquila noche parecía envolver al bosque, pero había algo en el aire, una tensión palpable que vibraba en las ramas de los árboles, como si el mismo bosque estuviera consciente de la amenaza que se aproximaba. El granjero había dado un paso atrás, un poco distante de la cabra madre y sus hijos, pero nunca apartando los ojos del grupo. Sus pasos eran cautelosos, como si temiera que el viento susurrara secretos sobre su presencia. Él sabía que el peligro podía estar al acecho, que el lobo, aun con su rostro oscuro y su instinto voraz, no se olvidaba fácilmente. Por su parte, la cabra madre y sus pequeños caminaban con paso firme, pero en sus corazones, las lecciones del coraje estaban profundamente plantadas. Cada uno de los cabritillos miraba atentamente a su alrededor, buscando cualquier signo de peligro, aprendiendo a leer el bosque, a comprender que la naturaleza podía ser tanto amiga como enemiga. De repente, un sonido profundo y grave cortó el aire. Un crujido, seguido de un rugido bajo, retumbó en el bosque. Los cabritillos se detuvieron en seco, el miedo se apoderó de sus ojos, como si el eco del lobo llegara antes que la criatura misma. La cabra madre, sin embargo, no vaciló. Con su mirada decidida y sus orejas alerta, levantó una pata hacia sus hijos. Silencio, susurró, la calma de su voz desafiando la amenaza que acechaba. El lobo no tardó en aparecer. Su figura se perfiló en la penumbra, primero como una sombra que se alargaba y luego, con sus ojos amarillos brillando, el lobo se hizo visible, su pelaje gris oscuro casi fusionándose con la noche. Era más grande que nunca, sus colmillos afilados brillaban en la luz de la luna creciente. El granjero, que hasta ese momento había permanecido en silencio, dio un paso hacia adelante, como si se preparara para intervenir. Pero la cabra madre lo detuvo con una mirada firme. No, no lo harás, le dijo, su voz segura y serena. Este es nuestro momento. El lobo avanzó con movimientos silenciosos, su respiración pesada como el viento que soplaba entre los árboles.
Cada paso que daba parecía resonar en el suelo, como si estuviera marcando el fin de algo. Los cabritillos temblaban, pero su madre los había enseñado bien. Se quedaron en silencio, observando, escuchando, esperando. La cabra madre se adelantó un poco, separándose de los cabritillos, y con una voz llena de desafío y valentía, habló directamente al lobo. ¿Qué buscas, lobo? ¿Crees que mi miedo te rendirá? Soy más fuerte que tus garras. El lobo paró en seco, su mirada fija en la cabra madre, evaluándola. Había algo en su tono que desconcertaba al depredador. No esperaba encontrar tal resistencia, tal determinación en una simple cabra. La arrogancia en sus ojos se desvaneció por un instante, pero rápidamente volvió a la carga. ¿Te crees valiente, pequeña cabra? Gruñó el lobo, su voz ronca como un trueno lejano. No hay ningún lugar en este bosque que pueda salvarte. Yo siempre obtengo lo que quiero. La cabra madre no se dejó intimidar. Al contrario, su postura se alzó aún más, desafiando la furia del lobo. Sus ojos brillaban con una fuerza que solo una madre protectora podía poseer. Puedes amenazarme todo lo que desees, lobo, dijo con firmeza, pero no me arrodillaré ante ti. El coraje reside en aquellos que no se rinden, no en aquellos que creen que la fuerza física es todo lo que necesitan. Mi familia es lo más importante, y por ella, lucharé hasta el último aliento. El lobo, molesto por la resistencia, dio un paso adelante, sus ojos brillando como dos lunas amarillas. Pero antes de que pudiera atacar, la cabra madre saltó hacia un lado, tomando ventaja de la oscuridad y la agilidad que le otorgaba su cuerpo. Era una maniobra arriesgada, pero había aprendido a pelear con inteligencia, no con fuerza bruta. El lobo gruñó, frustrado por no haber atrapado a su presa, y avanzó de nuevo, más rápido, más astuto. Pero la cabra madre ya había preparado su próxima jugada. Con un salto ágil y preciso, se dirigió hacia un arbusto cercano, donde una de las ramas más gruesas estaba al alcance de su pata. ¡Ahora!, gritó a sus hijos, que observaban desde lejos, sin atreverse a moverse. Con un rápido movimiento, la cabra madre empujó la rama del arbusto, que se elevó como una lanza, apuntando directamente hacia el lobo. El impacto fue preciso, y aunque no detuvo al lobo por completo, lo hizo tambalear. El lobo dio un aullido de frustración, retrocediendo unos pasos. La cabra madre aprovechó el momento para reunirse con sus hijos, que, siguiendo el ejemplo de su madre, se mantuvieron firmes y no huyeron. Aunque el miedo se reflejaba en sus ojos, también había algo más, una chispa de valentía que comenzaba a crecer en sus corazones. El lobo, ahora irritado, se preparaba para un nuevo ataque, pero algo en su instinto lo hizo dudar. Los cabritillos, en lugar de estar aterrados, miraban al lobo con una nueva comprensión. La cabra madre les había enseñado que el miedo podía ser enfrentado, que la astucia y el coraje eran armas tan poderosas como los dientes afilados del enemigo. El lobo, viendo la determinación de la familia de cabras, se dio cuenta de que esta batalla no sería tan fácil como pensaba. Decidió entonces dar un paso atrás, reconociendo la resistencia inusitada que la cabra madre había demostrado. Esta vez, te dejo vivir, cabra, dijo el lobo con un gruñido. Pero recuerda, siempre habrá otro momento. El miedo nunca será tu aliado. Y, con un giro abrupto, el lobo desapareció entre las sombras, dejando atrás una sensación de silencio pesado que se coló entre las ramas del bosque. La cabra madre, respirando con dificultad, miró a sus hijos, su corazón aún latiendo con fuerza. El lobo se va, pero debemos estar siempre vigilantes, dijo en voz baja, su mirada fija en el lugar por donde el lobo había desaparecido. El coraje no es solo en los momentos de enfrentamiento, es también en la capacidad de seguir adelante, aun cuando el peligro se aleja. Los cabritillos, ahora con los ojos llenos de admiración, asintieron, sabiendo que su madre había ganado una vez más, no solo con fuerza, sino con sabiduría y valentía. Capítulo 11. El regreso a casa. La noche se extendía sobre el bosque, como un manto suave de oscuridad que cubría todo a su paso. La cabra madre y sus hijos, a pesar del enfrentamiento con el lobo, no mostraban señales de miedo. Al contrario, algo en sus corazones había cambiado. Aquella noche había marcado un antes y un después, una transformación profunda que solo los valientes son capaces de experimentar. El aire fresco de la noche, lleno de los susurros de las hojas moviéndose al ritmo de la brisa,
parecía acompañar su caminar mientras se alejaban del lugar donde el lobo había desaparecido. La cabra madre, con pasos firmes y la mirada fija al frente, guiaba a sus hijos con sabiduría y calma. No había mucho que decir. Sus ojos, brillantes y llenos de comprensión, reflejaban la seguridad adquirida en el enfrentamiento. Los cabritillos, aunque algo cansados, caminaban con mayor confianza, sus pezuñas dejando huellas claras en la tierra húmeda. La experiencia vivida aquella noche había dejado una marca indeleble en ellos. Ya no eran los pequeños inocentes que una vez miraban al mundo con miedo. Ahora, con cada paso que daban, parecían entender que había mucho más en la vida que huir o ser víctimas. La cabra madre sabía que esta experiencia no solo había sido un acto de valentía, era una lección vital. La vida en el bosque estaba llena de peligros y amenazas, pero también de belleza y sabiduría. Ella les había mostrado a sus hijos que el verdadero valor no se encontraba en la huida, sino en la capacidad de enfrentarse a lo desconocido, de no dejarse consumir por el temor. Y ahora, al regresar a su hogar, algo nuevo se había despertado en su interior. Mientras caminaban por el camino familiar, entre los árboles que les eran tan queridos, el sonido de sus pezuñas sobre la tierra se convertía en una melodía suave y tranquila, contrastando con el ruido inquietante de la persecución que aún resonaba en sus recuerdos. La cabra madre miró a sus hijos, ahora más serenos, y sonrió para sí misma. Sabía que habían dado un paso más hacia la madurez. De repente, un susurro rompió la calma de la noche, una corriente de viento que movió las hojas a su alrededor. Los cabritillos levantaron la cabeza, alertas, pero la cabra madre los tranquilizó con una mirada que hablaba sin palabras. No hay más enemigos en esta noche, dijo con una suavidad que no dejaba lugar al temor. Solo el regreso a casa. Aunque el peligro había quedado atrás, el bosque seguía siendo un lugar de constantes cambios. Cada rincón parecía albergar una historia, un misterio o una lección por aprender. Sin embargo, la familia de cabras estaba preparada. Habían aprendido a adaptarse a las pruebas, a afrontar lo inesperado con valor. Y, al fin, después de lo que parecieron horas de caminar, llegaron a la pequeña colina donde su hogar los esperaba. La casa de la cabra madre, aunque simple, era un refugio cálido, rodeado por las suaves laderas que les daban protección. Los cabritillos corrieron hacia su hogar, saltando con energía renovada. La cabra madre lo siguió a un ritmo más lento, observando cómo sus hijos, con su paso más seguro, recorrían el terreno familiar como si fueran otros seres, más sabios y fuertes que antes. La puerta de la pequeña cueva se abrió, y dentro, la seguridad que tanto necesitaban los abrazó. La cabra madre cerró la puerta detrás de ella con un suave crujido y, al mirar a sus hijos acurrucados en la calidez de la cueva, sintió un suspiro de alivio. La noche ya había pasado, pero lo vivido quedaría grabado en sus corazones por siempre. Mientras sus cabritillos caían en un sueño tranquilo, ella se quedó despierta por un momento, observando la luz tenue de las estrellas a través de la entrada de la cueva. A pesar de la fatiga, una paz profunda la invadió. Ella sabía que, aunque la amenaza del lobo podría volver algún día, ahora, ya no era una simple madre preocupada. Era una protectora, una guerrera que había aprendido a enfrentar las sombras con valentía. Los cabritillos dormían profundamente, ajenos a las luchas de la noche, pero la cabra madre no podía dormir tan fácilmente. Sus pensamientos eran un torbellino, una mezcla de gratitud, orgullo y preocupación. Había hecho todo lo que pudo para protegerlos, pero sabía que la vida en el bosque seguía siendo impredecible. Siempre habría nuevos desafíos por enfrentar. Pero juntos, pensó, con una sonrisa suave, juntos somos más fuertes que cualquier sombra. Al final, la cabra madre cerró los ojos y se dejó llevar por el sueño. En su corazón, sabía que había dado lo mejor de sí misma. Y aunque el peligro del lobo ya había pasado, aún quedaba mucho por enseñar a sus hijos. La vida, al fin y al cabo, no era solo una lucha constante, sino también un camino de aprendizaje, amor y sabiduría. Capítulo 12. La lección del bosque. El amanecer llegó despacio, con un tímido destello de luz que atravesaba la entrada de la pequeña cueva. Las primeras luces del día acariciaban suavemente la tierra, tocando las hojas secas que yacían en el suelo del bosque, creando reflejos dorados que daban la sensación de que todo estaba en calma. Sin embargo, dentro de la cueva, la cabra madre aún no había despertado completamente. Su mente seguía dando vueltas, cargada con los recuerdos de la noche anterior. En sus sueños,
Las sombras del lobo se mezclaban con las risas y los juegos de sus cabritillos, pero había algo más. Un sentimiento de inquietud le recorría el cuerpo, como si el sol aún no hubiera disipado por completo las huellas del miedo. La batalla no solo había sido una lucha contra un ser físico, sino también contra sus propios temores, aquellos que surgen cuando se enfrentan a lo desconocido. Sin embargo, una vez que el lobo había sido derrotado, una calma parecía haberse instalado en su corazón. La cabra madre se despertó lentamente, alzando su cabeza para mirar a sus hijos, que todavía dormían profundamente. Ellos, ajenos al peso de la noche, descansaban como si el mundo no les ofreciera más que seguridad y amor. Y en ese momento, algo dentro de la cabra madre la hizo sonreír. Ella había hecho lo necesario para protegerlos, pero también había aprendido algo invaluable. Su valentía no solo residía en la lucha, sino en su capacidad para enseñarles a sus hijos a ser fuertes en el corazón. Un suave suspiro escapó de sus labios. No era solo el cansancio lo que la invadía, sino también la certeza de que había llegado el momento de guiarlos en un nuevo camino. Después de todo lo sucedido, ya no podían seguir viviendo bajo la constante sombra de la amenaza del lobo. De alguna manera, debían aprender a moverse con sabiduría y prudencia, a entender el bosque en su totalidad. El peligro siempre estaría presente, pero la verdadera lección era cómo enfrentarlo con confianza y conocimiento. La cabra madre se levantó con gracia, observando a sus hijos mientras pensaba en todo lo que aún quedaba por hacer. Cuando los cabritillos despertaron, la luz ya estaba entrando en el bosque, y el aire fresco de la mañana les dio la bienvenida con su aroma a tierra y hierba. Los cabritillos se estiraron y se levantaron, aún un poco adormilados, pero con una energía renovada tras la noche de descanso. «Buenos días, pequeños», dijo la cabra madre, su voz suave pero firme, como la brisa en el amanecer. «Hoy será un día especial. Es el momento de que aprendan más sobre este bosque y todo lo que nos rodea. La lección de ayer nos enseñó mucho, pero debemos comprender cómo continuar». Los cabritillos se miraron entre sí, intrigados. Aunque no comprendían completamente, sabían que su madre siempre tenía razones para todo lo que hacía. Era hora de salir, de adentrarse nuevamente en el mundo exterior. La cabra madre guió a sus hijos fuera de la cueva, hacia el sendero que conocían tan bien. A medida que caminaban, el sol comenzó a ascender con más fuerza, iluminando todo a su alrededor. El bosque era ahora un lugar distinto. Ya no era solo un hogar familiar lleno de árboles y senderos familiares, sino un territorio donde cada rincón guardaba secretos, y cada sombra podía ser conde un peligro. Pero no era solo un lugar de peligros. También había belleza, hadas ocultas entre los arbustos, y senderos secretos que conducían a rincones de serenidad. El lobo había sido solo una de las muchas criaturas que habitaban el mundo salvaje, y la cabra madre quería que sus hijos entendieran que vivir en armonía con la naturaleza significaba conocer todos sus aspectos, no solo sus amenazas. Cruzaron pequeños arroyos cuyas aguas, cristalinas, reflejaban el cielo azul y las nubes blancas. Mientras caminaban, la cabra madre comenzó a hablarles con suavidad, pero con la seguridad de quien sabe de lo que habla. «Este bosque», comenzó, «está lleno de vida, de magia, y también de desafíos. Pero en él, cada criatura tiene su rol, y todo está conectado. Cuando miramos a los árboles, por ejemplo, no solo vemos ramas y hojas. Hay algo más en ellos. Son testigos de la historia del bosque. Sus raíces, profundas y entrelazadas, llegan a todos los rincones, alimentando la tierra. Todo lo que vemos, incluso las piedras y las flores, tiene un propósito. Nada está fuera de lugar». Los cabritillos escuchaban con atención, sus ojitos brillando con la curiosidad que caracteriza a los más jóvenes. La cabra madre continuó, pausada, mientras sus pasos la guiaban por un sendero cubierto de musgo. «El lobo, a pesar de ser temido, también es parte del equilibrio de este lugar. Aunque ayer nos enfrentamos a él, no debemos verlo solo como un enemigo. El verdadero enemigo es el miedo. Si permitimos que el miedo nos gobierne, nunca aprenderemos a vivir en paz con lo que nos rodea. El lobo, al igual que todos nosotros, sigue su instinto, y hay sabiduría en todo lo que la naturaleza nos muestra. Nosotros, sin embargo, debemos aprender a interpretar sus señales». Uno de los cabritillos, el más curioso de todos, levantó la cabeza y preguntó: «¿Cómo sabemos cuándo es el momento de actuar y cuándo es el momento de huir, mamá?». La cabra madre se detuvo, mirando a su hijo con ternura.
Lo pensó por un momento antes de responder. La clave está en escuchar con atención. No solo con los oídos, sino con el corazón. Cuando actuamos sin pensar, sin reflexionar, podemos caer en el miedo. Pero cuando aprendemos a escuchar la naturaleza, a entender sus ciclos, entonces sabemos cuándo debemos tomar una decisión. Y esa decisión no siempre será huir o luchar. A veces, lo más sabio es esperar, observar y aprender. Mientras caminaban, la cabra madre les mostró más ejemplos de cómo la naturaleza funcionaba de manera sabia y equilibrada. Les enseñó cómo los pájaros cantaban por las mañanas para advertir a los demás de cambios en el clima, cómo los árboles se inclinaban hacia el sol para obtener la mayor cantidad de luz, y cómo las criaturas pequeñas, como los insectos, colaboraban entre sí para mantener el equilibrio del bosque. Cada ser viviente en ese espacio tenía su función, su lugar. Y todos eran importantes. Al final del día, después de una caminata larga y enriquecedora, la cabra madre y sus hijos regresaron a la cueva. El sol comenzaba a esconderse detrás de las colinas, tiñendo el cielo de naranjas y morados. Aunque agotados, los cabritillos se sentaron cerca de su madre, ansiosos por escuchar más. Pero esta vez, no era necesario decir mucho más. El bosque, con todo lo que les había enseñado ese día, ya había comenzado a hablarles por sí mismo. La cabra madre observó a sus hijos, sonrió y les dijo suavemente: «El bosque les ha dado mucho hoy. Mañana, continuaremos aprendiendo. La vida es una lección constante, y siempre hay algo nuevo por descubrir». Con esos pensamientos en mente, la cabra madre se acurrucó junto a sus hijos y cerró los ojos. El viento soplaba suavemente fuera de la cueva, y las estrellas comenzaban a brillar con fuerza en el cielo, como si el universo entero estuviera escuchando las historias de ese pequeño grupo en su rincón del mundo. Capítulo 13. La sombra del pasado. El viento, que a menudo anunciaba la llegada de nuevas estaciones, soplaba ahora con una fuerza sutil, moviendo las ramas de los árboles con suavidad, como si intentara susurrar secretos olvidados. Era un día de transición, uno en el que el bosque, imperturbable y sabio, parecía contener su aliento, esperando algo. La cabra madre observaba el horizonte, el sol ya oculto más allá de las colinas, y una sensación extraña la invadía. Había algo en el aire que no lograba identificar, una presencia que la inquietaba. Mientras sus hijos jugaban cerca de la cueva, ajenos a los pensamientos que llenaban la mente de su madre, ella se permitió un momento de reflexión. Había aprendido tanto durante su vida en el bosque, tanto sobre la naturaleza como sobre los seres que lo habitaban, pero ahora, algo parecía haber cambiado en ella misma. ¿Era la paz de los últimos días solo un breve respiro? ¿O era que, quizás, el tiempo había llegado para enfrentarse a algo mucho más profundo y antiguo, una sombra del pasado que siempre había estado allí, acechando las tinieblas de su memoria? La cabra madre no podía evitar sentir que algo grande se avecinaba, una nueva prueba que le exigiría mucho más que lo que había vivido hasta ese momento. En su mente, revivió la confrontación con el lobo, aquella oscura noche que parecía haberse quedado impregnada en su ser, como una marca indeleble. Sabía que había sido un acto de protección, un acto de amor por sus hijos, pero la lucha había dejado algo más que cicatrices físicas. La experiencia la había transformado, llevándola a una comprensión más profunda de sí misma, de su capacidad para ser valiente cuando más lo necesitaba. Pero también había despertado algo que había permanecido dormido, algo que necesitaba ser comprendido. El bosque, que una vez había sido solo un refugio, ahora se sentía como un lugar de constante aprendizaje. En su vastedad, había misterio, pero también desafíos. Y quizás, en el fondo, la cabra madre sabía que ese día llegaría, el día en que los ecos del pasado volverían para exigir respuestas. Pero, ¿qué era lo que la atormentaba? ¿Qué sombra oscura rondaba en los rincones de su ser, esperando ser descubierta? Mientras meditaba sobre estas preguntas, una de sus crías, la más pequeña, se acercó a ella. Su mirada era curiosa, y sus ojos brillaban con la inocencia de quien aún no ha conocido las complejidades del mundo. Sin embargo, la cabra madre veía algo más en su hijo. Había en él una pureza que la hacía pensar que, a pesar de todo lo que había sucedido, aún había esperanza. «Madre, ¿por qué siempre nos dices que debemos tener cuidado con los lobos?», preguntó el cabritillo, su voz suave pero llena de una inocente curiosidad. La cabra madre miró a su hijo y sonrió, una sonrisa triste, llena de sabiduría. No quería asustarlos,
pero entendía que había llegado el momento de hablarles de lo que había sucedido, de lo que había vivido antes de ser madre, y de lo que realmente significaba la lucha con el lobo. Los lobos, comenzó, su voz llena de reflexión, son criaturas que nos enseñan a ser cautelosos, pero también nos muestran la importancia de la unidad y el coraje. Pero no todos los lobos son iguales. Algunos son solitarios, otros, como el que enfrentamos, son parte de algo más grande, algo que no siempre entendemos. Mi encuentro con el lobo no fue solo una lucha con un ser salvaje, sino un encuentro con algo dentro de mí misma, algo que temía, algo que creía que ya había dejado atrás. El cabritillo escuchaba en silencio, los ojos fijos en su madre, completamente absorbido por sus palabras. La cabra madre continuó, su tono volviéndose más profundo, como si estuviera compartiendo una parte de su alma. Hubo un tiempo, mucho antes de que nacieras, en que el lobo no solo rondaba los límites de nuestro hogar, sino que también habitaba en mi corazón. El miedo y el dolor, aquellos viejos recuerdos de lo perdido, me acompañaban siempre, como una sombra. Pero al enfrentarme a él, no solo derroté al lobo. También derroté mis propios temores. Pero incluso entonces, me di cuenta de que no podría haberlo hecho sola. Fue el amor por ustedes, por mis pequeños, lo que me dio la fuerza para luchar. El viento soplaba con mayor fuerza, como si tratara de empujar las palabras de la cabra madre al aire, para que se extendieran por todo el bosque. Los cabritillos, al escucharla, sintieron el peso de esas palabras, aunque no comprendían completamente lo que significaban. Pero había algo en el tono de su madre, algo en la manera en que hablaba, que les decía que lo que contaba era importante. La cabra madre se levantó lentamente, su mirada fija en el horizonte, más allá de los árboles. Parecía ver algo que estaba más allá de la vista de sus hijos, algo que solo ella podía comprender. El lobo, como todo en la vida, es un maestro. No debemos temerle, pero debemos entenderlo. Y aunque hoy no esté cerca, siempre será parte de nuestro aprendizaje. No porque sea una amenaza, sino porque, al igual que nosotros, busca su lugar en el mundo. Y, como nosotros, tiene su propia historia, su propio sufrimiento. Mientras la cabra madre hablaba, los cabritillos empezaban a comprender que las lecciones que recibían no solo trataban de los peligros, sino también de la sabiduría que se escondía en el corazón de todo ser. La vida no era solo una serie de victorias y derrotas, sino un aprendizaje constante, un proceso de autodescubrimiento. Esa noche, cuando se retiraron a la cueva, los cabritillos se acurrucaron cerca de su madre, sin comprender todos los matices de lo que había dicho, pero sabiendo que algo importante había sido compartido con ellos. La cabra madre, mientras los observaba, sentía en su corazón una paz que nunca antes había experimentado. Había enfrentado el lobo, y lo había vencido, pero también había enfrentado algo mucho más profundo: la aceptación de su propio pasado, de sus propios miedos, y la comprensión de que, a pesar de todo, lo único que realmente importa es el amor que uno tiene para dar. Capítulo 14. El retorno de la oscuridad. El amanecer trajo consigo un cielo teñido de colores cálidos, como si el sol mismo intentara borrar las huellas de la oscuridad de la noche anterior. El bosque, bañándose en la luz suave del nuevo día, parecía respirar con tranquilidad, pero en su interior, algo se movía, algo profundo, como una presencia oculta esperando su momento. La cabra madre despertó temprano, sus ojos llenos de esa inquietud que solo ella comprendía. Había algo en el aire, algo que la ponía alerta, como si los susurros del viento trajeran consigo una advertencia. En el silencio de la mañana, escuchaba el murmullo lejano de la naturaleza, pero entre esos sonidos, había una frecuencia diferente, un susurro sordo que parecía tocar la fibra más profunda de su ser. El miedo, ese viejo compañero que había enfrentado tantas veces, comenzaba a despertar de nuevo. Recordó la última vez que el lobo había rondado su hogar, su brutalidad, su astucia, y sobre todo, la sensación de impotencia que había sentido al principio. Aquel día, cuando el lobo había sido derrotado, había creído que había ganado una victoria definitiva. Pero ahora, el murmullo en sus oídos parecía recordarle que las cicatrices del pasado nunca se curan del todo, que siempre hay una parte de uno mismo que queda expuesta, vulnerable a las sombras que acechan. Mientras sus crías jugaban a lo lejos, ajenas a los temores que rondaban en la mente de su madre, ella se levantó y caminó con paso firme hacia el borde del claro, donde el bosque se hacía más denso y oscuro. Sus pasos eran cautelosos, pero decididos. En lo más profundo de su ser, sentía que debía estar preparada,
que debía enfrentar lo que estaba por venir. El viento soplaba con fuerza, y las hojas crujían bajo sus pezuñas. El aire estaba impregnado de una mezcla extraña de olores: tierra mojada, hojas secas y un toque a algo salvaje, algo primitivo. Los árboles se alzaban como gigantes, testigos mudos de todas las historias que se habían vivido en aquel lugar. La cabra madre, mientras caminaba, podía sentir sus raíces, susurros de tiempos pasados, como si el mismo bosque le hablara en un idioma que solo ella podía comprender. A medida que avanzaba, una sensación extraña la envolvía. Los sonidos del bosque se volvían más distantes, como si el mundo entero estuviera ralentizado, esperando algo. Y entonces, en el silencio, lo oyó. Un rugido lejano, bajo, profundo, como el eco de un alma perdida. Era el lobo. El lobo no había muerto, como ella había creído, sino que había estado acechando, observando desde las sombras, esperando su momento. La cabra madre sintió como el miedo la envolvía de nuevo, pero esta vez no era el miedo de antaño, aquel que paralizaba sus movimientos. Era un miedo distinto, más profundo, más sabio. Era el miedo de quien sabe que debe enfrentarse a algo que no puede controlar, algo que está más allá de su comprensión. A lo lejos, sus crías seguían jugando, pero ella ya no podía relajarse. El peligro se cernía nuevamente sobre ellos, y su deber como madre era protegerlos. Pero el lobo no era solo un enemigo físico, era algo más. Era el recordatorio de las sombras que todos cargamos en nuestro interior, de las luchas internas que jamás terminan. La cabra madre comprendió que su verdadera batalla no era con el lobo, sino con su propio pasado, con las huellas que quedaban en su alma y que ahora se alzaban como fantasmas. De repente, un grito rompió el aire, un grito de uno de sus cabritillos. El corazón de la cabra madre latió con fuerza, y su cuerpo se tensó, dispuesto a correr hacia donde estaba su hijo. Pero antes de que pudiera moverse, una sombra gigante se proyectó sobre ella. La cabra madre levantó la cabeza, y en la penumbra de los árboles, lo vio. El lobo, enorme, sus ojos brillando con una intensidad feroz, su cuerpo imponente como una tormenta lista para desatarse. El lobo la observó por un momento, y la cabra madre se quedó inmóvil, sin saber qué hacer. Su mente se inundó de recuerdos, de la primera vez que lo había enfrentado, de la lucha por proteger a sus crías, de la sensación de derrota que había sentido cuando pensó que todo estaba perdido. Pero ahora, ante él, ya no sentía esa impotencia. Sabía que había crecido, que había cambiado. ¿Qué haces aquí?, preguntó la cabra madre, su voz firme, aunque algo temblorosa. No era una pregunta que buscara una respuesta, sino una declaración de lo que había sido el encuentro anterior. El lobo se acercó, sus ojos nunca dejando de mirarla. No era la ferocidad de su mirada lo que la aterraba, sino la comprensión de que este encuentro no era simplemente una confrontación física, sino un enfrentamiento entre dos fuerzas que se conocían bien. La cabra madre había aprendido mucho sobre sí misma desde aquella primera vez que se cruzaron, pero el lobo, al parecer, también había cambiado. El lobo dio un paso adelante, su aliento pesado, pero no atacó. En lugar de eso, se quedó observándola, como si quisiera decir algo, como si hubiera algo que comunicar, algo que no dependiera de sus garras ni de sus dientes. La cabra madre, aunque confundida, comprendió. Este encuentro no se resolvería con violencia, sino con entendimiento. Los dos habían sido prisioneros de sus propios miedos, de sus pasados, y ahora estaban frente a frente, sin máscaras, sin excusas. El lobo no solo representaba una amenaza, representaba todo lo que ella había temido, todo lo que había luchado por superar. Y, en ese momento, lo entendió. Sin decir una palabra más, la cabra madre dio un paso atrás, confiando en que la comprensión sería más poderosa que la fuerza. El lobo, por su parte, observó por un largo rato, antes de girarse y desaparecer entre las sombras del bosque. El silencio volvió a caer sobre el claro, y la cabra madre, aún temblorosa, regresó a sus cabritillos. Sabía que la amenaza no se había ido, pero también entendía que había dado un paso hacia algo mucho más grande. La aceptación de sus propios temores y la sabiduría de que todo lo que había vivido la había traído hasta aquí. Capítulo 15. El desafío final. El sol descendía en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rojizos y morados, como si el día mismo se desangrara en un último suspiro antes de dar paso a la noche. En el claro donde la cabra madre había regresado, la atmósfera estaba cargada de una tensión palpable,
como si la tierra misma aguardara el desenlace inevitable de un largo y silencioso conflicto. Las crías de la cabra madre jugaban despreocupadas, ignorando las sombras que se cernían sobre ellas, y ella, aunque agotada, las observaba con la mirada fija, protectora, su corazón palpitando con la fuerza de un amor inquebrantable. Sin embargo, en lo profundo de su ser, sabía que algo había cambiado. Ya no era la misma madre que había enfrentado al lobo por primera vez. El tiempo la había transformado, y su enfrentamiento con el lobo, en sus múltiples formas, era ahora más que una batalla por la supervivencia. Era el último peldaño en su viaje hacia la comprensión de sí misma. El viento soplaba con fuerza, y las hojas crujían a sus pies como si el bosque entero estuviera susurrando una advertencia. Aquel día no sería como los anteriores. Algo más grande estaba en juego, algo que no podía desentrañar con tan solo la vista o el oído. Era como si el mismo destino, con sus manos invisibles, estuviera jugando con las almas de los seres que habitaban aquel mundo salvaje, empujándolos hacia una confrontación inevitable. De pronto, un sonido lejano irrumpió el silencio, un sonido familiar, que hizo que la cabra madre levantara la cabeza. El lobo. Allí estaba nuevamente, observándola desde la penumbra, sus ojos brillando con esa intensidad fría y calculadora que la había aterrorizado en el pasado. Pero esta vez, no había miedo en su pecho. Solo una quietud profunda, una comprensión de que esta confrontación no era solo una cuestión de poder, sino de algo más grande, la necesidad de aceptar lo inevitable. El lobo no se movió, permaneció inmóvil, como una sombra entre las sombras. Y en ese instante, la cabra madre comprendió que no iba a luchar de la misma manera que lo había hecho antes. Ya no se trataba de una batalla física, sino de una lucha interna, un desafío al alma, un enfrentamiento entre dos fuerzas que solo podían entenderse mutuamente. El lobo, con su imponente figura, dio un paso hacia ella. La cabra madre no retrocedió. Al contrario, dio un paso al frente, dispuesta a enfrentarse a él, dispuesta a ver por fin en sus ojos lo que había evitado tanto tiempo. El lobo se acercó más, hasta que sus respiraciones se mezclaron, creando un extraño silencio entre ellos. No hay huida, dijo el lobo, su voz baja y grave, como un susurro que solo ella podía escuchar. La cabra madre lo miró fijamente, sus ojos reflejando una fuerza que ni ella misma sabía que poseía. Sin palabras, entendió. Esta no era solo una confrontación con el lobo, sino con su propio miedo, con la sombra que había estado persiguiéndola durante toda su vida. Había llegado el momento de enfrentarlo, de aceptar lo que había sido y lo que era, sin evasivas. ¿Por qué has vuelto?, preguntó la cabra madre, su voz tranquila, pero firme. No era una pregunta de ira, sino de comprensión. El lobo la miró largo rato, como si estuviera midiendo sus palabras. El aire estaba cargado de la tensión de una vieja historia que, por fin, llegaba a su clímax. He vuelto porque aún no has terminado lo que comenzaste, respondió el lobo, sus ojos oscilando entre la oscuridad y la luz, como si reflejaran las mismas batallas internas que la cabra madre había librado durante todo su viaje. La cabra madre entendió que el lobo no representaba solo el peligro físico, sino los miedos, los recuerdos y las heridas no cicatrizadas. Su regreso no era más que una manifestación de lo que ella misma aún temía enfrentar. Y a lo largo de todo este tiempo, el lobo había sido el reflejo de su propio inconsciente, el recordatorio de que, aunque había sobrevivido, aún quedaban cosas por resolver dentro de sí misma. El viento susurraba entre los árboles, y el sol, ya casi escondido, proyectaba sombras largas y temblorosas. La cabra madre se acercó un paso más al lobo. El aire, cargado de tensión, parecía detenerse, como si el tiempo mismo esperara el momento en que ambos, finalmente, se entendieran. ¿Qué debo hacer para liberarme de ti?, preguntó la cabra madre, su voz ahora impregnada con una serenidad nueva, una serenidad que solo puede provenir de la aceptación profunda. El lobo no respondió de inmediato. Se quedó mirándola, sus ojos penetrantes, como si intentara comprender hasta qué punto ella estaba dispuesta a abrirse, a mirar dentro de su propio ser. Finalmente, con una suavidad inesperada, respondió: No puedes liberarte de mí, porque no soy más que una parte de ti. Siempre lo he sido. No estoy aquí para destruirte, sino para recordarte lo que aún debes aprender. Las palabras del lobo resonaron en el corazón de la cabra madre como un eco lejano, como una revelación que nunca había llegado a comprender hasta ese momento. Lo que había considerado su enemigo más temido, su mayor amenaza,
Era en realidad un maestro, un espejo de su propio miedo, una figura que le mostraba lo que aún le quedaba por sanar. En ese instante, la cabra madre entendió que el verdadero desafío no era derrotar al lobo, sino aceptar su propia vulnerabilidad, reconocer las cicatrices que la habían formado y comprender que, al hacerlo, podía finalmente liberarse del temor que la había consumido durante tanto tiempo. El lobo la observó una última vez, y con un suspiro que parecía cargar todo el peso del tiempo, dio media vuelta y desapareció en la penumbra, dejando a la cabra madre sola, pero no vacía. Había ganado algo más valioso que cualquier victoria física. Había encontrado la paz. Espero que hayan disfrutado de este viaje a través de las palabras, sumidos en los relatos y las enseñanzas que nos ofrecen estos mundos llenos de sabiduría y emociones. Si este viaje les ha tocado el corazón, no olviden dejar su apoyo al canal. Cada me gusta, cada comentario y cada suscripción nos ayuda a seguir trayendo más historias para todos ustedes.